Buenos días, buenas tardes, buenas noches a un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. En esta ocasión hablaremos del rol de mujeres en materia de compliance. Somos muchas las mujeres que nos estamos haciendo lugar en esta disciplina y no puedo estar mejor acompañada que por Ayari Elizabeth Martín del Campo. Bienvenida, Ayari, ¿cómo estás? Hola Jimena, es un gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por hacerme parte de este proyecto. Bueno, a nosotros, por nuestra parte, agradecerte el tiempo, agradecerte el interés y sobre todo la temática. Me parece muy interesante esta temática, pero antes de avanzar, quiero presentar a Ayari, ¿sí? Ayari es mexicana, como lo podrán escuchar, un abrazo a todos nuestros amigos mexicanos. Es licenciada en Contaduría Pública, lo que tiene un perfil muy interesante y nos dará una visión diferente. Amplia experiencia en empresas líderes de la industria farmacéutica, servicios, consumo y financieros. Tiene más de 12 años en el sector de microfinanzas y más de 10 años como oficial de cumplimiento, trabajando con CEOs, con CFOs, con juntas directivas y áreas de desarrollo de negocios. Además, tiene una amplia experiencia orientada hacia el establecimiento y hacia la estructura de sólidas programas de cumplimiento y gestión de riesgos, además de competencias como fiabilidad, análisis, liderazgo, orientación a resultados, pensamiento estratégico, comunicación efectiva, que es muy importante, dinámica de resolución de problemas, creatividad, inteligencia emocional y liderazgo social. Bienvenida, Yari. Muchísimas gracias por este podcast. Muchísimas gracias a ti Jimena y gracias por la extraordinaria presentación. Bueno, deberías estar muy orgullosa porque es increíble todo la experiencia que has adquirido todos estos años. Así que vamos a las preguntas que la verdad que me parecen más a ver cómo lo puedo decir, bueno, puede generar más de una polémica, pero es un tema sobre el que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Además, como mujeres. Porque incluso aquí en España, desde el año 2007, contamos a nivel parlamentario con una norma marco, como es la Ley Orgánica 3 del año 2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que entre otras disposiciones combina a la inclusión de cuotas de paridad de los consejos de administración de sociedades cotizadas y la redacción preceptiva de planes de igualdad en empresas a partir de cierto nivel de facturación y de dimensiones. ¿Cuál es tu visión de cómo se ha arbitrado todo esto en México y sobre todo en Latinoamérica? En 2006 aquí en México tenemos una ley que se llama Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y esta ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades de trato entre hombres y mujeres y poner los lineamientos y algunos mecanismos institucionales que orientan al cumplimiento de la igualdad en los ámbitos público y privado, no solamente en las empresas privadas, sino también en el sector público, y esto para promover el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en sexo y de cualquier especie. Eh, la integración de la plantilla laboral, cuando ésta se componga de al menos 40% de un mismo género, un 10% del total debe corresponder a mujeres en puestos directivos. Entonces, hoy está dando un cambio importante el tema del rol en las mujeres en México y en Latinoamérica, que tú sabes que son sociedades machistas, en donde los mejores sueldos y las mejores posiciones siempre estaban ocupadas por hombres, ¿no? Y las mujeres ocupaban un rol pues no sé, de secretariado o de auxiliar, etcétera. Y hoy esta parte, y con mucho orgullo te digo, ha estado cambiando. Tenemos un largo camino que recorrer, no te puedo decir que esto ya está totalmente equilibrado, pero sí hay un gran avance en estos temas y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, nuestra regente de la Ciudad de México es mujer, ¿no? Tenemos muchas mujeres ya ocupando puestos importantes en el sector público y en el sector privado ya se está dando una balanza mucho más equitativa en aquellas posiciones directivas dentro de los consejos de dirección o los consejos de administración. Y algo parecido está pasando en Latinoamérica. Hay un informe de la autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, y ahí no platica un poco el avance y la manera significativa en el diseño
y la coordinación de muchas de las políticas de igualdad de género, en donde lo que se quiere es conseguir una participación más igualitaria, sobre todo en aquellos procesos de toma de decisiones, ¿no? Por parte de las mujeres. Y las Naciones Unidas les llama la atención que el sistema económico y distributivo de América Latina no haya sido lo suficiente para superar estas dificultades pues en los mercados, ¿no? Eh, los avances de repente contrastan un poco, ¿no? Con estas persistentes discriminaciones y con algunos actos todavía pues de violencia, ya sea físico o psicológica, que se siguen registrando en diferentes países de Latinoamérica. Entonces, por un lado hay mucho más apoyo, ¿no? A las mujeres para ocupar este tipo de cargos y para que tomen decisiones importantes, pero por otro lado todavía seguimos luchando contra esta parte de violencia. Hay la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Hace como algunas estadísticas relacionadas con las estrategias y con cómo se han ido dando estas diferentes funciones a lo largo de Latinoamérica. Y hay cada vez más evidencia en donde dice que las empresas fomentan la diversidad de género y acrecentan sus resultados. A mí me pareció, la verdad es que muy interesante cuando veía yo que hay empresas que una vez que empezaron a fomentar esta diversidad y que trajeron a las mujeres a tomar decisiones en comités directivos, por ejemplo, llegaban a los resultados mucho más rápido que las empresas que hoy día todavía no lo hacen, ¿no? Y creo que hay un respaldo detrás de esto por los temas de cómo han sido o cómo hemos sido educadas las mujeres en general. Entonces, eh, platican, ¿no? O hay una estadística donde dice que si las mujeres tuvieran la misma participación que los hombres en la economía, el impulso potencial de la economía mundial podría ser de 28 trillones y un 26% del PIB mundial anual. Esto habla de el background que traemos las mujeres de educación y el mindset que tenemos diferente en donde pues nos han educado a ser el centro de unión de una sociedad chiquita que es una familia. Y ese centro de unión conlleva un montón de responsabilidades, no solamente de educación, sino también pues de saber hacer las cosas de una manera un poco diferente. Y cuando yo leía esto, la verdad es que pues me sorprendía un poco, ¿no? Y sí, justo en más o menos 2000 entre 2000 y 2010, el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, el ingreso, o sea, saca un escrito en donde dice que el ingreso de las mujeres que aumenta en América Latina y en el Caribe contribuye a reducir la pobreza en un 30%, y esto la verdad es que es un número pues bastante significativo. Entonces, eh, las mujeres invierten mucho más porción de sus ingresos en comida, en salud, en educación para las familias, y creo yo que esto ha contribuido a lograr gran parte de la movilidad social y al mismo tiempo pues reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza en la región, ¿no? Inclusive. Entonces, pues bastante interesante, Jimena. Sí, la verdad que nosotras en el día a día encontramos muchas situaciones de desigualdad, sobre todo, bueno, en Latinoamérica es más latente, ¿no? Por aquí en Europa, la verdad es que la conciencia me empezó mucho antes, entonces no está tan marcado, pero todavía hay resabios, ¿no? Todavía se nota que las mujeres cargamos con las tareas del hogar, que no se nos valoran en determinadas opiniones, ¿no? Pero la verdad es que en Latinoamérica tenemos mucho trabajo por delante y sobre todo, en ese sentido, las multinacionales americanas con presencia en México han mimetizado las políticas de paridad y diversidad que puedan existir en suelo estadounidense, ¿no? ¿Es un tema abordado abiertamente por la prensa económica o existen todavía prejuicios o tabúes en este sentido? Es un poco también lo que ha ocurrido en materia de compliance, que normalmente, digamos, la presencia de Estados Unidos y sobre todo la cantidad de empresas americanas que hay en Latinoamérica ha marcado tendencia, ¿no? Sin duda, Jimena, y por ambas partes. Creo que mucho de lo que tenemos en Latinoamérica en relación a estándares e inclusive en relación a legislación relacionada con temas de compliance y sobre todo de anticorrupción, pues sí, viene de Estados Unidos, ¿no? Que fueron los primeros en poner un alto y empezar a poner orden en la manera en cómo se hacían los negocios relacionados
con este tema pues fuerte, ¿no? Que es el soborno y la corrupción. Y es interesante poder ver que estas empresas que están constituidas no solo en México, sino en el resto de Latinoamérica, hoy tienen a mujeres, incluso mujeres mexicanas, ocupando cargos importantes dentro de la organización. Y tenemos casos, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que se llama Mónica Aspe, que es CEO internacional de AT&T, lo que si esto lo hubiéramos o nos remontamos hace 15 o 20 años, era una cosa que por Dios que no podría pasar. O sea, si alguien lo hubiera siquiera mencionado, la respuesta hubiera sido, esto es increíble, eso no va a pasar, ¿no? Eh, Tenemos también la directora general para México de Mastercard, ¿no? Que es Laura Cruz. La presidenta de Jafra en México también es mujer. La, la, eh, la directora general de Volvo México es Laura Elena Jurado, y yo tengo, la verdad es que el orgullo de conocerla y de haber compartido mucho con ella. Somos amigas, trabajamos juntas en algún momento, y ves cómo la carrera de estas mujeres que hoy ocupan un cargo importante en una empresa americana, con presencia en estos países de Latinoamérica, ha sido solamente por el esfuerzo que las mujeres han hecho, y te lo voy a decir así de abierto, por la transparencia en cómo trabajamos las mujeres. Tengo otro ejemplo buenísimo, que es la presidenta de Manpower Group en la TAM, es Mónica Flores. Estudié yo con ella, y al conocer la trayectoria de gente que está verdaderamente cercana a ti, te das cuenta que no solamente es el tema de querer ocupar un cargo importante en una organización, que sin duda es importante, sino también el objetivo de quiero, ahí está mejor el ruido, quiero ocupar un cargo importante en una organización transnacional o multinacional porque quiero cambiar las cosas, porque quiero hacer las cosas de diferente manera, porque quiero darle un beneficio adicional a, al mundo, las mujeres, ¿sabes? Entonces, creo que el objetivo que persiguen la mayoría de estas mujeres que han logrado estos puestos es el bien común, y no solamente la posición por estatus o la posición por tener un nombre fancy dentro de una organización. Entonces creo que parte importante es el objetivo que se persigue, y entonces la constancia, la dedicación la responsabilidad que adquieres en una compañía de este tamaño y en una posición de este tamaño se vuelve una cosa interesante, y es totalmente congruente con cuál es el por qué quieres estar ahí. Me parece bien interesante esto también. Sí, efectivamente es más que interesante y en relación a la pregunta anterior, hay también una primera ola académica de publicaciones de prestigio, tales como Harvard Business Review o The Economist, que vienen a señalar las ventajas de esta diversidad de género, la diversidad étnica y geográfica en un tejido productivo, por cuanto las compañías podrían conectar mejor con el público y conocer de forma más profunda los hábitos de consumo, ¿no? Pero pese a todo, todavía continúa hablándose en las organizaciones, incluso en multinacionales, del famoso techo de cristal que perpetúan a las mujeres en cargos adjuntos y no en sillas de toma de decisión, ¿no? ¿Cuál crees que podría ser el remedio en relación a esta problemática desde el rol de compliance? Pues mira, la parte importante, o lo que yo creo que pudiera poner remedio a esto, es sin duda, ¿no? Empezar a crear unas culturas en donde no se fomenta la participación del hombre en tareas remuneradas al hogar. ¿Y a qué voy con esto? Generalmente en Latinoamérica todas las actividades del hogar son 100% responsabilidad de la mujer. En tanto que no haya una cultura en donde estas funciones también las puede hacer el hombre, vamos a empezar a tener un poco más de equidad, inclusive de tiempo y de responsabilidades de la casa. Eh, Hay una oferta, no hay muy buena oferta en los países latinoamericanos para los servicios de cuidado para los niños y algunas personas que tienen a cargo a las mujeres. Entonces, cuando faltan políticas que promuevan el equilibrio entre el trabajo y las responsabilidades familiares, pues evidentemente las funciones principales de la familia o de la casa
seguirán siendo de las mujeres y esto retrasará un poco más la participación de las mujeres pues en este trato igualitario dentro de las organizaciones y de las oportunidades pues que debiera de haber o que hay, ¿no? En el mercado. También creo que eliminar estas diferencias de remuneraciones entre hombres y mujeres, que las remuneraciones sean mucho más alineadas a la responsabilidad y a las decisiones, a las buenas decisiones que se tomen y a los resultados que las mujeres puedan entregar en una organización. Promover este papel activo de las mujeres en la toma de decisiones en cargos, ¿no? A nivel directivo, tanto medio como superior. Probablemente hacer algunas políticas que mejoren el equilibrio entre el trabajo y las responsabilidades familiares. Y ahora creo que es una buena oportunidad para que esto empiece a rendir frutos, ¿no? Y me refiero a la pandemia, en donde hoy las mujeres tienen la oportunidad de estar mucho más tiempo en su casa, haciendo trabajo desde su casa, y eso les permite, pues, estar al día de los hijos, de la alimentación, del cuidado, de la educación, y al mismo tiempo esta parte de trabajo. En muchos lugares de Latinoamérica, esto de home office no era bien visto porque los empresarios o los CEOs o los responsables de una organización pensaban que trabajar desde casa las personas pues iban a dormir más tiempo, iban a ver la tele, se iban a distraer y tal. Y esto ha demostrado que no, ¿no? Que puede haber una excelente equilibrio entre el trabajo y los quehaceres o los deberes pues de la casa, ¿no? Como tal. También creo que un tema muy importante en tanto que se empiece a erradicar el acoso sexual en el ámbito del trabajo, seguramente las mujeres tendrán mucho más oportunidades porque de repente hay mujeres que renuncian a un trabajo o dejan de tener alguna posición importante porque se sienten un poco eh, incómodas, ¿no? Al no tener trabajo para atender a la familia y por el otro lado a estos temas de acoso sexual dentro de las organizaciones, que es un tema importante. Entonces yo creo que teniendo algunas políticas en donde se apoye mucho más el trabajo en casa de las mujeres o que pueda haber un correcto equilibrio entre el trabajo y la atención a la familia, que también se dé mucho más el cambio de cultura en donde los hombres también se hagan responsables de esta actividad, de las actividades de los hogares. Hay un equilibrio de equidad, digo, perdóname, haya un equilibrio entre los sueldos que perciben a hombres y mujeres y se puede erradicar el acoso sexual. Creo que desde el punto de vista de compliance esto será importante para seguir apoyando a la responsabilidad o al trabajo de las mujeres dentro de las organizaciones y sin duda podrán ocupar cargos verdaderamente importantes porque los resultados son evidentes. Efectivamente, Ayari. Además, por poner algunas noticias de relevancia, por ejemplo, aquí en España solamente el 16% de las mujeres ocupan cargos directivos, ¿no? En mi opinión, pienso que dependerá básicamente de una ley. Lo mismo que ha ocurrido con las cotizadas. Las cotizadas, el gobierno empezó a exigir a las cotizadas que tengan una cuota femenina Uh-huh. en los directorios, ¿no? Y creo que al final los seres humanos actúan o generan conciencia a través de una ley, ¿no? Que en cada uno de los países surja una ley que obligue a empresas multinacionales o de X cantidad de trabajadores o de X cantidad de facturación al año a tener una cuota, la verdad es que habla muy mal de nosotros como sociedad y por otro lado genera una cierta coerción, por así decirlo, en las empresas de incorporar cupo femenino, ¿no? Sin duda, sin duda. Y en muchos países ha pasado algo parecido y bueno, pues parece que se está llegando a buenos términos y seguramente en un futuro oiremos mucho más casos exitosos de mujeres e inclusive eh, de evolución económica y financiera en muchos mercados cuando las mujeres empecemos a hacer, pues, a ocupar los mismos asientos y a ser mayoría. Sí, efectivamente. Y en relación a este punto, ¿cuál es para ti la jurisdicción que más ha avanzado en esta materia? ¿No? Es decir, son muchos los modelos que queremos conocer acerca de una gestión óptima del talento en cuestiones de género. Los países escandinavos nos llevan ventaja en este sentido, pero a nivel latinoamericano, ¿cuál es la jurisdicción que va, digamos, a pasos más avanzados en este tema?
Pues mira, Jimena, ahora que estaba leyendo tus preguntas y que yo pensaba, ¿no? Yo decía, bueno, México, Brasil, Chile serían los países y gratamente fui sorprendida. Me puse a revisar algunas estadísticas y por ejemplo, más del 30% de los cargos directivos son ocupados por mujeres y en 19 países de Latinoamérica es el 40% mayor, y más o menos a la par de las naciones más desarrolladas en Europa y en Norteamérica, y sorprendentemente y gratamente sorprendida, Jamaica, que es una isla, tú conoces, tiene la mayor proporción de mujeres en cargos directivos, y no solamente en la región, sino en el mundo, con un 59%, seguido de Colombia, Belice y las Islas Caimán, con un nivel de 50% o más. Sí, yo cuando leí esto, o sea, de primera entrada, cuando me ponía a pensar en esto, pues bueno, piensas en economías que son un poco más grandes, ¿no? Y piensas que justo el abarcar un poco más de territorio o el tener mucho más contacto comercial con países pues, como Europa, como Estados Unidos o probablemente como Asia, pudiera ser como el driver para que las mujeres estuvieran ocupando estos cargos. Cuando yo leí estas estadísticas y que me pareció el artículo, la verdad es que bastante, bastante interesante, y veía que, contrario a lo que yo pensaba, y viendo países como Jamaica o como Colombia o como Belice, pues la verdad es que los porcentajes de mujeres que tienen ellos en los comités directivos es sorprendente, y he tenido a lo largo de mi carrera mucho contacto con estos países. Con Jamaica no, la verdad es que con Jamaica no he tenido, pero sí con Colombia, y culturalmente hay un cambio interesante, hay un cambio interesante. Yo lo veía mucho más por el tema eh, de, del, de cómo se ha apoyado el Estado, cómo ha apoyado a las mujeres. Sin embargo, Jimena, creo que también es un trabajo muy importante dentro de las organizaciones. De repente una organización se da cuenta que tener más mujeres tomando decisiones empieza a cambiar los resultados, cambia la cultura de una organización, le da mucho más sustentabilidad a una organización porque se identifican mejor las áreas de oportunidad y se atacan mejor las áreas de oportunidad, y esto definitivamente al final se convierte en resultados financieros positivos, y entonces es cuando también ha habido un cambio interesante, por lo menos en Colombia, dentro de las organizaciones. El Estado ha apoyado un poco, pero las organizaciones han tenido como el tiempo para decir, ok, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué cuando una mujer toma decisiones los resultados cambian? ¿Por qué cuando una mujer está en el comité directivo tenemos mucho más directriz firme para poder alcanzar esos objetivos? ¿Por qué no el P&L empieza a ser visto de diferente manera porque tiene diferentes números? Y la verdad es que es algo sorprendente. Entonces yo te podría decir que en Latinoamérica, pues sí, posiblemente Colombia y Jamaica sean como un referente importante. La verdad es que no deberíamos mencionarlo, ¿no? Pero los historiadores modernos están haciendo esfuerzos por traer a la luz los logros históricos de grandes mujeres en todo tipo de avances sociales y científicos que hasta ahora eran pocos conocidos, ¿no? Gracias a esta corriente hemos sabido manuscritos medievales que no solamente fueron copiados por monjes, sino también por monjas, o que junto con Mozart y Beethoven existieron desde siempre compositoras, matemáticas, físicas y grandes científicas a la sombra, como las ocultistas de la NASA y del proyecto de Manhattan, ¿no? Que ha posibilitado la existencia de computadores y con ellos la era digital, ¿no? Hablamos de logros empresariales, de directivos conseguidos ya por mujeres en el mundo corporativo moderno, que igualmente, por desgracia, son poco conocidos, y también políticas de igualdad de género y compliance que implantamos y que puedan contribuir a visibilizar todo este campo en el futuro, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Ayari, en este sentido? Pues mira, creo que hay un ejemplo muy, muy significativo y que nos puede ayudar a complementar esto. Y la verdad es que cuando yo lo revisaba, creo que es lo que deberíamos de empezar a hacer como compañías o como empresas, ¿no? Para poder tener esta equidad y para poder darle un poco más de apoyo a las mujeres. No sé si conozcas tú, hay una empresa colombiana, ¿no? Que se llama Grupo Argos. Ellos se dedican al cemento, a los inmuebles y a la energía. Y hace algún tiempo lo que hicieron ellos fue, empezaron con pequeños cambios
justo para promover un poco la igualdad de género en un sector en donde es predominantemente administrado y manejado por hombres. Y entonces lo que empezaron a hacer, ellos dijeron, bueno, vamos a ampliar un poco el periodo de maternidad de las mujeres, de la licencia por maternidad de las mujeres. Adoptaron algunas políticas para conciliar el trabajo y las responsabilidades familiares, que hablábamos un poco de esto, y empezaron a contratar mujeres en funciones que tradicionalmente eran ocupadas por hombres, como por ejemplo, no sé, tecnología de la información, mezcladoras de cemento, ya sabes que esos trabajos rudos anteriormente estaban solamente a cargo de hombres, y la empresa fue la primera en recibir el sello de igualdad de género en Colombia. Este sello es una certificación, ¿no? que promueve una de las partes que forman parte de las Naciones Unidas, y la empresa, como resultado de esto, se ha asociado con algunos centros de educación para ejecutivos y para modernizar la cultura corporativa. O sea, si empezamos también desde la parte de educación, creo que el cambio puede ser bastante positivo, y el director ejecutivo de esta empresa empieza a cambiar la cultura empresarial, no solamente en la empresa, sino en la región y en el ámbito en donde ellos se desarrollan, ¿no? Y si bien el 63% de los empleados de la sociedad de control o de la matriz de esta empresa son mujeres, apenas el 13% de 9,000 trabajadores son mujeres. Entonces, hoy tienen a más mujeres tomando decisiones. Sin embargo, todavía hay un camino que recorrer, porque el resto de los trabajadores, pues de planta, de algunas subsidiarias, eh, todavía siguen siendo ocupados mayormente por hombres, y hoy la empresa tiene un objetivo de crear o de llegar a un 30% de trabajadores de mujeres para el 2025, y creo que están haciendo un trabajo extraordinario, y como lo mencioné hace un momento, no solamente está haciendo un beneficio interno para la organización, sino también hacia afuera, para el entorno, para el medio en el que están operando, y hoy es un referencial en la región. Entonces, creo que este ejemplo simplifica lo que hemos hablado anteriormente, el cambio de estas políticas dentro de las organizaciones y fuera, para dar un poco más de apoyo, y verdaderamente que este compromiso de cambiar la cultura, pero irnos un poco más atrás y empezar a cambiar la manera en cómo estamos siendo educados hombres y mujeres al respecto. Muchísimas gracias. La verdad que nada, agradezco muchísimo tu valoración en este tema y sobre todo la experiencia y conocimiento que tienes, ¿no? Ha sido muy enriquecedor. Ayari, ¿qué nos aconsejarías para concluir a las personas y hombres, perdón, a las mujeres y hombres que quieren iniciarse en este tema, ¿no? En todo lo que es gestión de compliance desde el punto de vista de género, son muchísimos los hombres y las mujeres que están enfocados en este tema. ¿Y cuál sería tu consejo después de tantos años de experiencia que tienes? Pues mira, Jimena, lo que yo aconsejaría a las personas que hoy están interesadas en estos temas de compliance y sobre todo de equidad de género es, primero, conocer qué está pasando alrededor, y conocer localmente en donde nosotros estamos ejerciendo esta profesión, qué hay atrás. Generalmente nos enfocamos mucho más en temas de conflicto de intereses, de anticorrupción, de lavado de dinero, siendo que estos temas también son importantes. Entonces dejamos de restarle la importancia que se merece. El primer paso es, ¿no?, entender qué es lo que está pasando afuera y qué hay, porque hay muchas iniciativas, y muchas de estas iniciativas no se han logrado llevar a la realidad, porque no hay empuje, porque no hay gente que las jale, porque no hay personas que levantemos la mano dentro y fuera de las organizaciones y digamos, ¿no? Oigan, ¿qué les parece si hacemos este cambio? Dentro de los cambios culturales que se hacen en las organizaciones en temas relacionados con compliance, por supuesto que se tocan temas muchos, ¿no? De ética, de responsabilidades, de valores, de transparencia, y creo que un tema importante que debiéramos de incluir en las agendas de cambios culturales en las organizaciones desde el punto de vista de compliance es este tema de equidad de género, y no por quitarle responsabilidad al trabajo de los hombres, que también es un trabajo muy valioso, pero sí para dar esta parte de equidad
tanto en la toma de decisiones de posiciones importantes como en el trabajo mismo y empezar a lograr esa equidad en donde se pueda dar más responsabilidad a las mujeres, pero también se enseña a los hombres que ellos en casa también tienen una responsabilidad, que sería como uno de los primeros pasos. Y el siguiente, Jimena, y la verdad es que es bastante preocupante, pero sí desde la silla y desde el punto de vista de compliance, tenemos que hacer algo dentro de las organizaciones para erradicar el acoso sexual. Esto también está siendo un freno para que las mujeres se puedan desarrollar en el ritmo que ellas quieren y ocupar las posiciones que ellas están ahora pidiendo porque tienen la capacidad de llevarlas a cabo y de hacer unos trabajos extraordinarios. Entonces, creo yo que este cambio cultural en tanto a la equidad de género debería de ser un punto más importante en la agenda de los compliance y sin duda en el momento en el que empecemos a erradicar y pongamos mucho más controles y demos mucha más educación hacia dentro de las organizaciones y tengamos mucho más empuje a tratar de eliminar el acoso sexual, creo que son cosas importantes que debiéramos de tomar en cuenta los profesionales de compliance para poder empezar a darle la vuelta a esto y darle oportunidad a las mujeres que quieran desarrollarse y pues adelante, ¿no? Trabajando de la mano con hombres y trabajando de la mano para terminar de cerrar estos capítulos que hoy todavía nos siguen doliendo y sobre todo en América Latina en temas de acoso. Entonces creo que son dos puntos importantes que deberíamos de incluir. Muchísimas gracias, Ayari. Ha sido un verdadero placer escucharte. Estoy segura que para todos los suscriptores y suscriptoras de Compliance Sin Fronteras será muy enriquecedor todo lo que nos has trasladado, que se viene cocinando, entre comillas, en materia de compliance en temas de género. Son muchos los países que vienen incorporando legislación y a partir de allí, digamos, el debate está sobre la mesa, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista no solamente del sector público, sino también en el sector privado. Sin duda, y hemos visto ejemplos clarísimos a lo largo de Latinoamérica, en nuestros países, en donde ya más mujeres ocupan puestos importantes dentro de la política de los diferentes países y de las diferentes economías. Y la verdad es que creo que trabajando en la mano con los hombres podemos hacer que las cosas mejoren sustancialmente. Muchísimas gracias, Ayari. Un abrazo a todos nuestros seguidores en México. Un abrazo para todos, un agradecimiento muy, muy grande para ti y te esperamos en otras ocasiones, por supuesto. Jimena, muchísimas gracias. Gracias por subirme a este proyecto. Me encanta y lo que necesites. Y de verdad que tener estas charlas y poder dar información importante a las personas que están interesadas en el tema, pues creo que te llena como persona y creo que es uno de los objetivos principales. Totalmente de acuerdo, sí. Tenemos además mucho que enriquecernos en este ámbito y de tu mano ha sido más que interesante. Muchas gracias, Ayari. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Jimena, igualmente.